Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, a este nuevo webinar de Navarra Circular, en el que vamos a hablar sobre el ciclo de vida, el concepto del ciclo de vida. Bueno, durante la sesión de hoy, antes de empezar, vamos a introducir un poquito qué es esto de Navarra Circular. Es una iniciativa de colaboración público-privada que nació en 2022, impulsada por el Gobierno de Navarra, en el que participan diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, como el Departamento de Industria, Transición Ecológica y Emprendimiento, el Departamento de Medio Ambiente, Relaciones Ciudadanas, Acción Exterior, el Departamento de Turismo. También participa Sodena y una asociación de empresarios de Tierra Estella que se llama la SEME y Ganasa Organic. El objetivo de esta iniciativa es acercar la economía circular a las empresas en Navarra, sobre todo para tratar de ayudarles a adaptarse a todo lo que se está desarrollando desde Europa en esta transición hacia este nuevo modelo económico, hacia la economía circular, desde el punto de vista de estrategias y políticas públicas, tendencias legislativas y tendencias en los diferentes sectores. Os pediría, por favor, que mantengáis los micrófonos muteados, ¿vale? Si tenéis cualquier cosa podéis levantar la mano y paramos y os atendemos. Dentro de las líneas de actividad de Navarra Circular desde el 2022 está desarrollo de diferentes webinars de divulgación y formación. Otra línea de actividad es relacionada con el desarrollo de foros circulares, con el objetivo de crear un poco caldo de cultivo y acercar a las empresas navarras las diferentes iniciativas que se están llevando en este sentido y hablar de conceptos que igual no se conocen demasiado. Se han desarrollado en los últimos meses diferentes foros relacionados con comunicación y marketing en sostenibilidad y economía circular, con refabricación, algún evento con entidades locales, de pasaporte digital. Y otra de las iniciativas que se están desarrollando es el programa de diagnósticos con el objetivo de acercar una a una a diferentes empresas. Un poco todas estas tendencias y lo que se está trabajando a nivel europeo y cómo puede afectar todo esto a las diferentes empresas o qué oportunidades se pueden identificar, ¿no? Desde mayo del año pasado, que empezó este programa de diagnósticos, hemos desarrollado más de 120 diagnósticos en diferentes empresas por tamaño, desde startups, microempresas, pequeñas, medianas, grandes corporaciones, en diferentes sectores y actividades. Y de alguna manera estamos tomando el pulso a las barreras y necesidades que tenéis, ¿no? Para ir implementando principios de economía circular y adaptaros a todo esto que viene, ¿no? No me he presentado, soy Carlos León, soy cofundador de una consultora que se llama Sustain Economía Circular y junto con otros colegas en una unión temporal de empresas llevamos la asistencia técnica de Navarra Circular desde abril del año pasado. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a introducir qué es esto del ciclo de vida, hablaremos un poco sobre el concepto, hablaremos de dónde venimos, qué es lo que se ha venido haciendo en relación al ciclo de vida en las últimas décadas. Bajaremos un poco al punto en el que ver por qué es importante el ciclo de vida en esta transición hacia la economía circular. ¿Por qué tenemos que, acercarnos al concepto y empezar a conocer cómo tenemos que adaptar y qué tendríamos que hacer en relación a esto? Hablaremos un poco en detalle del análisis de impactos ambientales, ¿no? El análisis del ciclo de vida desde el punto de vista de impactos ambientales. También desde el análisis del impacto social, del ciclo de vida de un producto. Y al final, introduciremos otro concepto que es el análisis de sostenibilidad del ciclo de vida de un producto, ¿vale? Si tenéis cualquier duda o pregunta, las podemos dejar para el final, pero en cualquier momento mi compañera Rebeca está aquí conmigo y podemos parar, ¿eh? Y podéis levantar la mano o escribir algo en el chat si algo no se entiende o no se ve y os atendemos. Vale.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto del ciclo de vida, no? Bueno, el ciclo de vida es el intervalo de tiempo que transcurre entre la concepción de un producto y el final de su vida útil. Normalmente se definen en 5 fases principales, ¿no? Que en su detalle podríamos pensar en 6, ¿no? Y si, digamos, unimos la fase inicial de concepción y definición de un producto, desde que empezamos a definir cuál es la necesidad del producto, recopilar requisitos del mercado, de legislación, ¿no? Esa fase inicial, ¿no? De qué tipo de producto tenemos que desarrollar. La fase de diseño y desarrollo, toda la fase de producción y fabricación, transporte e instalación se aplica, operación y mantenimiento se aplica, hasta, digamos, la parte en la que se debe gestionar el fin de vida de un producto y los residuos que se generan al final de su vida útil, ¿no? Digamos, bueno, este es el concepto, es un concepto sencillo y vamos a ver un poco de dónde venimos, ¿no? Eh, bueno, en las últimas décadas, o sea, no es un concepto nuevo, este del ciclo de vida. Los primeros análisis del ciclo de vida desde la parte ambiental se hicieron desde los años 70. En los años 80 es cuando se empiezan a definir qué criterios se tienen que tener en cuenta para hacer un análisis del ciclo de vida desde el punto de vista ambiental, pero de alguna manera, de manera más continua, en las empresas se lleva trabajando en el análisis del ciclo de vida desde el punto de vista de los costes, ¿no? Eh, Porque en aquellos productos y en aquellos sectores, en aquellos productos en los cuales no solo el coste de los materiales o el coste de los procesos de fabricación son importantes, sino que los costes de transporte e instalación, en algunos casos los costes de operación y mantenimiento durante toda la vida de un producto, bueno, son relevantes y es necesario tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar un producto, a la hora de desarrollar los procesos de fabricación y los procesos de soporte y mantenimiento, ¿no? Esto se ha venido trabajando en las últimas décadas, sobre todo en sectores como la aeronáutica, la automoción, las energías renovables, por ejemplo, el desarrollo de diseño, desarrollo y fabricación de aerogeneradores. Y bueno, como digo, no es un concepto nuevo, y sí que se ha tenido que ir introduciendo en los procesos internos de las empresas, sobre todo para asegurar la competitividad, ¿no? No solo asegurar la competitividad en el sentido de que un proceso de fabricación sea eficiente y rentable en costes, sino que dependiendo de la naturaleza de cada uno de los productos, pues el transporte pueda ser muy relevante a la hora de competir o, digamos, toda la fase de operación y mantenimiento, si el producto pues, tiene una vida extensa, puede ser importante, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, en mi vida profesional anterior, que he estado diseñando y desarrollando aerogeneradores desde el año 2000, ya diseñábamos producto considerando el ciclo de vida, ¿no? No solo desde el punto de vista de costes, sino eh, a la hora de diseñar, ¿no? Para que se pueda transportar de manera rentable, para que se pueda, digamos, instalar, para que se pueda operar, para que los costes de operación y mantenimiento sean reducidos, porque, bueno, al menos en ese caso, digamos, el parámetro de competitividad era el coste de la energía que al final generas, ¿no? Con un parque eólico. Bueno, como veis, hay estándares internacionales que te dicen cómo tenías que hacer esta evaluación del coste del ciclo de vida, ¿no? De la misma manera que luego veremos que también hay estándares para analizar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos que poner a analizar cuál es el coste del ciclo de vida de un producto, tenemos que ir analizando cuáles son los costes unitarios para una unidad funcional. Luego veremos un poco más en detalle qué es esto de la unidad funcional, ¿no? Es la unidad contra la que calculamos los costes o contra la que calculamos los impactos ambientales, ¿no? Y las diferentes estándares y normativas pues definen para cada categoría de producto qué es unidad funcional, ¿no? No es lo mismo en un sistema de generación eléctrica en el cual la unidad funcional sea el kilovatio hora que provees a la red, como en la fabricación de materiales, por ejemplo, en la construcción, que la unidad funcional pues, puede ser la tonelada de producto fabricado o el metro cúbico de hormigón fabricado, ¿no? O de producto fabricado.
Entonces, es relevante llegar al detalle de cada una de las operaciones y necesario llegar al detalle de cada una de las operaciones que se van sucediendo en todas estas fases del ciclo de vida, ¿no? Y normalmente hasta ahora y en las últimas décadas, obviamente, los esfuerzos estaban en que los procesos de fabricación fueran eficientes y reducir los costes para competir, ¿no? Y al final teníamos que llegar a cada una de las operaciones de todo ese proceso de fabricación y a identificar de cada una de estas flechitas, ¿no? Cuál es el coste unitario, ¿no? Ya sea de las flechitas que entran a una operación, ¿no? Que son los materias primas principales, auxiliares o recursos como agua y energía que vamos necesitando en cada una de las operaciones, como los diferentes tipos de residuos que se van generando en las diferentes operaciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente a la hora de analizar los costes del proceso teníamos que llegar a ese punto, pero digamos, en estos sectores, como os comentaba, cuando las fases de transporte, logística, operación y mantenimiento son relevantes para competir, pues teníamos que hacer el mismo ejercicio, ¿no? Y llegar al detalle de qué operaciones se dan en los procesos de transporte, logística e instalación, en los procesos de operación y mantenimiento. Y hasta ahora, bueno, pues llegar al detalle en la fase final del fin de vida, en identificar las operaciones y los costes unitarios de esas operaciones o de los recursos que necesitas para, por ejemplo, desmantelar un producto o desmontar una máquina o gestionar los residuos que se generan al final de la vida útil, pues bueno, hasta ahora no era tan necesario, pero a medida que se han ido desarrollando legislaciones sobre todo desde el punto de vista ambiental, bueno, pues las empresas tienen que estar un poco más atentas a esto y llegar a analizar los costes en esa fase también, ¿no? Estas técnicas o metodologías son fundamentales para analizar un poco, como decía, los costes a lo largo de todas las fases del ciclo de vida y, de alguna manera, de manera transversal también, identificar cuáles son los costes ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, ¿no? Como decía, a medida que se han ido implementando más legislaciones, bueno, los costes ambientales que pueden venir de una licencia, de una certificación, de una auditoría, bueno, han ido aumentando y a medida que gestionar los residuos de una manera más eficiente y la responsabilidad que tienen los productores a la hora de poner un producto en cómo se gestionan los residuos al final de la vida útil, bueno, ha hecho que estos costes ambientales empiecen a estar más presentes en las conversaciones y en los problemas a resolver en las empresas, ¿no? Estas técnicas o estas metodologías obviamente te dan una visibilidad de costes a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto e incluso, bueno, pues incluso de ver la variabilidad de costes que puedes tener en cada una de las fases y la influencia de los costes en cada una de las fases respecto al coste del ciclo de vida completo, ¿no? En función de diferentes parámetros críticos y al final el coste puede variar, ¿no? Dependiendo de muchos aspectos. Estas técnicas, de la misma manera que veremos en la parte de los impactos ambientales, pues son fundamentales para analizar diferentes alternativas que tengamos a la hora de diseñar y desarrollar un producto, ¿no? Y desde el punto de vista de rentabilidad o de análisis de costes, pues son herramientas y metodologías y modelos que debemos integrar en nuestros procesos de diseño y desarrollo para conocer que aquellas alternativas de producto que estemos, digamos, barajando, ¿no? Pues van a ser las más rentables en cada una de las fases del ciclo de vida, ¿no? Ya sea teniendo en cuenta en que, digamos, que los costes los vaya a sufragar yo como empresa o los vaya a sufragar o gestionar, bueno, o pagar, ¿no? El cliente o el distribuidor, ¿no? Porque a medida que se han ido incrementando, por ejemplo, los costes energéticos e incluso los costes de repuestos en algunos productos, bueno, pues todo el coste de operación y mantenimiento se ha hecho, digamos, más necesario analizar un poco cuál va a ser el coste de operación, el coste de consumo energético a lo largo de la fase de operación de un producto concreto, ¿no?
Bueno, pues las empresas que gestionan producto, que de alguna manera tienen impacto en que esos costes puedan ser mayores o menores, pues de alguna manera empiezan a analizar cuáles son los costes en esa fase también, ¿no? También es necesario tener en cuenta estas metodologías a la hora de analizar diferentes alternativas de producto, ¿no? O si estamos analizando cambiar o barajando diferentes tecnologías o conceptos de un producto concreto o de una parte del producto, ¿no? Bueno, si este es el caso, por ejemplo, de un análisis de diferentes conceptos de torre de un aerogenerador, en el cual, bueno, digamos, te da una información muy valiosa a la hora de decidir qué tipo de concepto de torre tienes que desarrollar o desarrollar en detalle o incluso industrializar, ¿no? Y de alguna manera tienes la visibilidad de cuáles son los costes estimados en las diferentes fases del ciclo de vida. Obviamente, a medida que, digamos, diferentes parámetros críticos pueden ir variando, pues es una metodología, una técnica fundamental para tratar de adaptarte a la volatilidad del precio de las materias primas, ¿no? Y en los últimos años lo hemos visto con el incremento de los costes energéticos y sobre todo de las materias primas. También para analizar cómo te pueden impactar las tendencias de mercado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los plásticos, ¿no? Si se está demandando incorporar contenido reciclado, se está demandando analizar alternativas de material al plástico que proviene de los combustibles fósiles, ¿no? Cómo me puede ir afectando todo eso en función de lo que los clientes vayan necesitando y también las tendencias legislativas, ¿no? Si tengo que cambiar un material o un recubrimiento de un componente porque hay una legislación que dentro de 2 o 3 años me va a prohibir utilizar un recubrimiento, por ejemplo, basado en un material, por ejemplo, en cromo 6, ¿no? ¿Cómo me va a afectar eso al coste del ciclo de vida? No solo en los costes de material, obviamente, sino también en los costes de fabricación y en los costes de operación y mantenimiento, ¿no? Se aplica y en los costes de gestión de fin de vida, ¿no? Entonces, bueno, como decía, este concepto del ciclo de vida no es nuevo, se lleva trabajando sobre todo desde el punto de vista de la competitividad y desde el punto de vista del coste desde hace décadas en algunos sectores en los cuales, bueno, digamos, la vida de esos productos es extensa y es importante tener en cuenta los costes de operación y mantenimiento y a medida que se han ido incrementando los costes energéticos, de repuestos y de materias primas, pues analizar cuál va a ser, qué puedo hacer desde el diseño del producto en optimizar o reducir los costes de operación y mantenimiento es fundamental, ¿no? Y ahora llega el momento en ver por qué estamos hablando cada vez más del ciclo de vida y por qué es importante el ciclo de vida en la transición a la economía circular, ¿no? Como avanzaba un poco antes, a medida que las legislaciones ambientales han ido avanzando en diferentes sectores, actividades, y incluso que la gestión de residuos empieza a estar más presente y empiezan a incrementarse los costes de la gestión de residuos y los vertederos se empiezan a definir impuestos y tasas del depósito en vertedero, incluso hay la tendencia es que los vertederos se vayan cerrando. Bueno, es más importante tener en cuenta cuáles son los impactos ambientales que se van a generar a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, ¿no? Todas estas legislaciones, desde el punto de vista de protección del medio ambiente, como ya hemos ido hablando en otros webinars, se han de alguna manera recopilado y ordenado dentro del Pacto Verde Europeo, que marca un objetivo fundamental y es que la sociedad europea sea climáticamente neutra en 2050, ¿no? Esto lleva a que las empresas tengan que trabajar en calcular sus impactos ambientales, fundamentalmente su huella de carbono, en reducir su huella de carbono y en compensarla y, bueno, aparte de todas las acciones que se puedan desarrollar a nivel de organización en cambiar los combustibles fósiles por energías renovables de alguna manera trabajar en la eficiencia energética, una parte fundamental de los impactos ambientales o huella de carbono que
las empresas generan es en el desarrollo de sus productos, ¿no? De ahí que la necesidad de analizar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto pues sea cada vez más relevante, ¿no? Además de todo esto, el Plan de Acción de Economía Circular, que en su primera versión en 2014, actualizada en 2015, ya empezaba a identificar digamos, cadenas de valor clave, digamos, al alinearse a este Pacto Verde Europeo, se establecen como una de sus prioridades fundamentales es trabajar en el diseño sostenible de productos, ¿no? Se identifican diferentes cadenas de valor clave como la electrónica, las TICs, las baterías y vehículos, envases y embalajes, textiles, plásticos, mobiliario, construcción, edificios, alimentación y agua, ¿no? Y también, digamos, otra de las prioridades es reducir los residuos y tratar de obtener más valor de esos residuos y tratar de valorizarlos, ¿no? Dentro de la parte del diseño sostenible de productos, aun cuando se venía trabajando en el ecodiseño desde el principio de los años 2000, sobre todo orientado a reducir el consumo energético en su fase de operación, y de ahí nacen estas etiquetas de eficiencia energética que hemos ido viendo en electrodomésticos sobre todo, ¿no? Esas etiquetas de A, B, C, D, E. Bueno, la prioridad después de liberarse o publicarse el Plan de Acción de Economía Circular es ensanchar un poco esos requisitos de ecodiseño a más productos, ¿no? Hicimos un webinar de ecodiseño en el que explicábamos un poco más en detalle todo esto y también en el pasaporte, otro webinar del pasaporte digital que los tenéis disponibles en el canal de YouTube, pero siguiendo un poco esta prioridad del diseño sostenible de productos, se publica una propuesta de regulación de ecodiseño para productos sostenibles en marzo del 2022, cuyo objetivo es digamos, trabajar desde el diseño, ¿no? En que los productos que se vayan desarrollando sean más sostenibles, sean más eficientes desde el punto de vista de la energía y del consumo de materias primas y tratemos de ensanchar esos requisitos de ecodiseño para que diseñemos para una economía circular, ¿no? Uno de los objetivos de esta propuesta es que se mejore, ¿no? La información sobre la sostenibilidad ambiental y sobre los impactos ambientales. De ahí que se pone un poco el foco en analizar los impactos ambientales a la hora de diseñar un producto, ¿no? Bueno, ya decía que en esos webinars nos explicamos un poco más en detalle de qué trata esta propuesta, ¿no? Que el objetivo es definir un marco general en el cual los requisitos de ecodiseño se amplíen para que diseñemos, para que los productos sean más durables, más fiables y para que se pueda fomentar las diferentes recirculaciones dentro de la economía circular, pero también para que utilicemos, digamos que tratemos de reducir los consumos energéticos o seamos más eficientes en el consumo energético y en la eficiencia de los recursos o materiales que se utilicen, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales es que vamos a tener que trabajar en analizar los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de esos productos que se desarrollan, incluidos sus huellas de carbono y huellas ambientales, ¿no? Que ahora explicaremos un poco más en detalle. Después de la publicación de esta propuesta de regulación se hizo un análisis en qué tipo de productos tendríamos que definir las prioridades, ¿no? En qué tipo de productos nos tenemos que poner a trabajar antes, ¿no? Y bueno, hay un análisis y un informe que analiza cuáles son los productos de consumo que generan unos impactos ambientales mayores y cuáles son productos intermedios o materiales que utilizamos fundamentalmente en la mayoría de los productos que nos rodean, ¿no? Pero bueno, esto está más explicado en otros webinars, como decía antes, pero para que veáis que el objetivo de esto es establecer un marco de trabajo general y en los próximos años se irán estableciendo hojas de ruta específicas para cada una de las categorías de producto, ¿no? El precedente o en el que ya se están estableciendo requisitos de ecodiseño y de análisis de impactos ambientales y de huella de carbono es las baterías eléctricas y pilas, en el que ya hay una directiva que se demanda hacer análisis de impactos ambientales y implementar el pasaporte digital que os digamos, avanzaba antes, ¿no?
Entonces, con todo esto y viendo un poco que las tendencias, estrategias y políticas públicas a nivel europeo y las tendencias legislativas nos van a llevar a que analicemos los impactos ambientales, también dentro de la definición, el concepto de economía circular, pues bueno, uno de los principios fundamentales es eliminar los residuos y las emisiones, ¿no? Para eso, obviamente, es fundamental medir, ¿no? Si queremos también empezar a introducir materiales que permitan regenerarse al planeta, vamos a tener que analizar cuál es el impacto ambiental de unas opciones u otras, ¿no? No se trata solo de cambiar, por ejemplo, en un envase el plástico proveniente de combustibles fósiles por plásticos biobasados, por ejemplo, si para eso tengo que cultivar hectáreas y hectáreas de soja, por ejemplo, para utilizar esos residuos para generar un plástico biobasado, ¿no? Y es necesario analizar los impactos ambientales de las diferentes alternativas para saber si estamos extrayendo los materiales del planeta de una manera inteligente, ¿no? De la misma manera, a la hora de plantearnos diferentes recirculaciones en los diferentes productos, ya sea reparación, reutilización, renovación, refabricación y reciclaje, pues tenemos que medir, ¿no? Cuáles son los impactos ambientales de cada una de las alternativas, ¿no? No solo por implementar una recirculación, ¿no? Y por reciclar, digamos, vamos a asegurarnos que esa es la mejor opción desde el punto de vista de la reducción de impactos ambientales, ¿no? De ahí la importancia de medir, ¿no? Los impactos ambientales en cualquiera de las iniciativas que llevemos a cabo, ya sea en buscar materiales alternativos, ya sea en explorar diferentes recirculaciones y obviamente si necesitamos reducir residuos y emisiones, pues tenemos que medir eh, esos residuos y emisiones y al final impactos ambientales no solo al final de la vida útil de los productos, sino en cada paso que damos, ¿no? Desde la extracción de materiales, fabricación de componentes, ensamblaje de productos, operación, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las fases un poco que veíamos antes. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de conceptos que aplican a un modelo de sociedad o a un modelo económico, pero lo que una empresa puede hacer para tratar de contribuir a esa transición es utilizar conceptos concretos, ¿no? Y implementar prácticas o metodologías o herramientas concretas, ¿no? Y fundamentalmente aquí está el ecodiseño y fundamentalmente está aquí todo lo relacionado con el pensamiento del ciclo de vida, ¿no? Life Cycle Thinking, la gestión del ciclo de vida de los productos y el análisis de los impactos ambientales del ciclo de vida, ¿no? De aquí la importancia de todo esto y la necesidad de empezar a trabajar, obviamente, dependiendo de la empresa y del punto en el que esté en cada cadena de valor, pues puede tener más o menos necesidades o más o menos obligaciones, ¿no? Ya sea si estamos desarrollando productos, en empezar a medir o ya sea que nuestros clientes nos empiecen a pedir información para que ellos desarrollen estos análisis de impactos ambientales, ¿no? Eh, una cosa importante en todo esto, antes de que empecemos a hablar del análisis de impactos ambientales, es que digamos, la definición del concepto o la definición del ciclo de vida se hizo ya hace más de 40 años y su concepción estaba alineada a un modelo lineal, desde que diseñamos y desarrollamos un producto hasta que digamos, muere ese producto, ¿no? O sea, es un enfoque de la cuna a la tumba. Pero desde principios de los años 2000, cuando se empieza a plantear un poco los principios de la economía circular, se empieza a plantear que tenemos que diseñar de la cuna a la cuna, ¿no? Entonces, eh, a la hora de aplicar este concepto digamos, en modelos de negocios circulares o en productos de segunda vida o en refabricaciones, bueno, hay mucho margen de recorrido en definir cuáles son las referencias de cómo tengo que comparar las cosas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el concepto sigue vivo y las tendencias legislativas nos van a ir exigiendo cada vez más, como veíamos, que tengamos que medir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ahora del análisis de los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida, que es un poco lo que nos está demandando, nos van a demandar las tendencias legislativas y en algunos sectores y actividades, pues ya el mercado o los clientes, ¿no?, empiezan a demandar trabajar en esto e incluso ciertas certificaciones relacionadas con esto, ¿no? Antes de meternos un poco en harina, sí que es importante identificar dos conceptos clave, aspectos ambientales respecto a versus impactos ambientales, ¿no? Aspectos ambientales son los elementos, actividades, productos, materiales que pueden tener un efecto en el medio ambiente, ¿no? Y si vamos al detalle de cualquiera de las operaciones que se dan a lo largo de una secuencia de un proceso de fabricación o del ciclo de vida, digamos que estamos consumiendo diferentes materias primas auxiliares y otros recursos como agua y energía y estamos generando diferentes tipos de residuos, ¿no? De alguna manera podríamos pensar en entradas y salidas, ¿no? Estos son los aspectos que generan impactos ambientales, ¿no? Que al final es cualquier cambio que cada una de esas flechitas está provocando en diferentes aspectos del medio ambiente, ¿no? Entonces aquí cada una de esas flechitas puede generar diferentes impactos ambientales, ¿no? Y normalmente en cualquier metodología de análisis de impactos ambientales se definen pues más de una decena de impactos ambientales de categoría de impacto intermedio que se les llaman, ¿no? Con unos palabras bastante raros que no tiene sentido entrar en detalle ahora mismo, ¿no? Pero es el impacto sobre el uso del agua, el impacto sobre el cambio climático, el impacto sobre la toxicidad sobre las personas, sobre la ecotoxicidad, eutrofización, acidificación, bueno, palabras bastante raros, pero que definen de manera clara cuál es el impacto de cada una de esas flechitas en estos aspectos del medio ambiente, ¿no? Hay algunas metodologías que hacen un poco la traslación de estas categorías de impacto ambiental a categorías de impacto ambiental de impacto final que se les llama, que son un poco, pueden ser un poco más entendibles, ¿no? Como el daño a las personas, el daño a los ecosistemas y a la disponibilidad de recursos. Pero bueno, espero que veáis un poco la diferencia entre aspectos ambientales e impactos ambientales, ¿no? Cuando hacemos un análisis de impactos ambientales, lo que vamos a medir es esto, ¿no? O algunas metodologías te permiten hacer alguna traslación eh, a impactos que puedan entenderse de una manera más sencilla, ¿no? Pero cuando tenemos que reportar impactos ambientales, incluso conseguir certificaciones, tendríamos que llegar a calcular esto. Entonces, para hacer estos análisis de impactos ambientales hay estándares desarrollados desde hace ya bastantes años, como la ISO 14040, ¿no? Que te define un poco los principios y el marco de trabajo de qué es lo que tenemos que hacer. Porque al final esto es una herramienta para analizar de forma sistemática y científica los impactos ambientales que se generan a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto y se definen de manera clara cuáles son los pasos que tenemos que dar, ¿no? Desde definir el objetivo, el alcance del análisis, hacer un trabajo de inventario, ¿no? De cuáles son los aspectos ambientales que se generan, las diferentes flechitas, las diferentes operaciones que veíamos antes y luego una evaluación de impactos, ¿no? En esto es fundamental y ya estos estándares te definen un poco sobre qué unidad tenemos que empezar a analizar estos impactos ambientales, ¿no? De manera que nos permita comparar diferentes tipos de productos, diferentes tipos de soluciones técnicas y es la unidad funcional, ¿no? ¿Contra qué medimos, ¿no? Como os decía antes y avanzaba un poco el tema de la unidad funcional, en algunos productos puede ser el kilovatio hora generado de energía, ¿no? Si estamos hablando de sistemas de generación eléctrica. En algunos otros productos estaremos hablando de la unidad de producto, ¿no? Y todos los análisis de impactos ambientales tendrán que estar relativizados a esa unidad de producto. En algunos otros casos es una cantidad como un metro cúbico o un kilo de producto o de material que se fabrica, ¿no? Esto, como decía, es fundamental a la hora de comparar diferentes alternativas y aparte del estándar que te define un poco el marco general, pues hay otros estándares más específicos de cómo tenemos que hacer un análisis de impactos ambientales y también reglas de categoría de producto que para cada tipo de producto te definen específicamente, por ejemplo, qué unidad funcional se ha de considerar, ¿no?
Otro de los aspectos fundamentales es establecer los límites del análisis, es cuándo empiezo a contar y cuándo acabo de contar. Hay diferentes tipos de análisis, ¿no? Pues desde la extracción de materiales hasta la puerta de la fábrica, desde la extracción de materiales hasta el final de la vida, y dependiendo de la categoría de producto, bueno, se va a definir un poco cuándo tienes que empezar a contar y cuándo tienes que acabar de contar, ¿no? Aparte de todas las buenas prácticas que se estén desarrollando en los diferentes sectores, ¿no? Aquí, obviamente, es fundamental hacer un mapeo del ciclo de vida del producto en todas sus fases, ¿no? Y identificando las diferentes operaciones que se van sucediendo a lo largo del ciclo de vida de un producto, ya sea en la fase de producción, en la fase de prestación del servicio, si lo hacemos sobre un servicio, en la fase de transporte, operación y mantenimiento, e ir identificando cada una de esas flechitas y cuantificando el consumo de esos aspectos ambientales, ya sea consumo de materias primas, de recursos o de generación de residuos, ¿no? Por tanto, una vez que hemos definido la unidad funcional que nos lo van a decir los estándares y cuando empiezo a contar y cuando acabo de contar, es fundamental para analizar los impactos ambientales empezar a mapear todo esto, ¿no? Y otro tema fundamental es, bueno, si dentro de ese producto pues, hay un envase, pues también tendremos que considerar el envase, ¿no? Que en algunos casos y en algunos sectores pues, eh, puede ser relevante o puede tener una relevancia importante desde el punto de vista de los aspectos ambientales o no, ¿no? Pero bueno, ya sea un packaging o ya sea un subassembly o un componente que introducimos en nuestras cadenas de ensamblaje de productos, ¿no? Otro tema fundamental que tenemos que considerar a la hora de hacer este análisis de inventario es los diferentes escenarios que se pueden dar, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una caja de poliestireno expandido, ¿no? Que pues, se puede utilizar en una lonja o en una pescadería, por ejemplo. Y más allá de que el proceso de fabricación sea más o menos complejo, aguas arriba de ese proceso de fabricación, en función de cómo tengamos diversificada nuestra cadena de suministro, podemos pedir un material concreto a 3 proveedores diferentes y un proveedor puede estar en Navarra, otro puede estar en Europa y otro puede estar en China, ¿no? Solo el hecho de que cada uno de los proveedores estén en sitios diferentes ya te van a generar impactos ambientales diferentes en esa operación de transporte de ese material a tu fábrica y también en los procesos de fabricación de esos proveedores, por ejemplo, digamos, cómo fabriquen, ¿no? El cómo fabriquen en los diferentes proveedores también van a generar impactos ambientales que al final están embebidos en un material que tú utilizas en tus procesos de fabricación, ¿no? Y aguas abajo de tu fábrica, de alguna manera, depende de tu estrategia de distribución, ¿no? Que puedes tener diferentes usuarios a primer nivel o distribuidores. Bueno, el camino que lleve cada uno de los productos te lleva a que los sistemas de gestión de residuos que haya al final de la cadena pues puedan ser diferentes y cada uno de sus escenarios por procesos de transporte diferentes y por los sistemas de gestión de residuos que se den al final de la vida de ese escenario, también te van a generar diferentes impactos ambientales, ¿no? Esto es importante aparte de la complejidad de mapear todo esto y de calcular los diferentes impactos ambientales en los diferentes escenarios o combinaciones de escenarios, lo que sí que nos lleva es a que seamos conscientes de cuando damos un dato de una huella de carbono o análisis de impactos ambientales, tenemos que tener claro cuál es el escenario que hemos considerado. Porque decir que un producto tiene una huella de carbono de 3 kilogramos de CO2 equivalente, bueno, la variabilidad que podemos tener en los diferentes escenarios, ya sea en nuestras cadenas de suministro o en las estrategias de distribución, pues pueden alterar bastante ese dato, ¿no? O sea que sí que tenemos que ser conscientes de esto porque a la hora de comunicar las cosas y todos estos datos que obtengamos del análisis de impactos ambientales, bueno, tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿no? Y no solo cuando lo queramos comunicar desde la empresa a la hora de comunicar lo que estamos haciendo para analizar impactos ambientales o reducirlos, sino también a la hora de adquirir cosas o comprar cosas, ¿no? Ya sea como consumidor o ya sea como empresa que compra materiales o componentes o subassemblies o otro tipo de productos, ¿no?
Vale, hola Carlota. O sea, una cosa es la comparación de proveedores y otra cosa es la comparación de productos. Aplicar el LCA se aplica a un producto. Otra cosa es que cuando tú le compres un producto concreto o un material concreto a un proveedor, le pongas requisitos a ese producto o ese material. Eh, si queremos desarrollar una cadena de suministro responsable o sostenible, normalmente se tiene que trabajar en dos ámbitos y una es la homologación de proveedores desde el punto de vista de sostenibilidad, en la cual le puedes pedir muchos requisitos orientados a cómo trabajan desde la organización en desarrollar buenas prácticas, en tener políticas ambientales, en reducir sus huellas de carbono. Y otra cosa son los requisitos que le pones al producto o material que le compras, ¿vale? Ahí es donde tendríamos que tener en cuenta un poco esta técnica del LCA a nivel de material o producto que compras, no a nivel de organización, ¿vale? Bueno, estábamos hablando un poco de los diferentes escenarios, ¿no? Bueno, y al final un poco por tratar de clarificar todo esto, porque luego las herramientas pueden ser complejas y demás, pero bueno, ¿cómo funciona todo esto, no? Hemos visto que había diferentes categorías de impacto ambiental y entre ellos está el global warming, que aparecía, que es un poco el potencial de cambio climático, que es el que nos sirve para calcular la huella de carbono, ¿no? Al final, cada uno de los datos o cantidades de esas flechitas que veníamos en las diferentes operaciones, lo que se hace para obtener ese impacto ambiental, en este caso huella de carbono, es multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión, en el caso de la huella de carbono, se llama factor de emisión. Son factores que están definidos en bases de datos reconocidas internacionalmente y utilizadas por las diferentes herramientas que puedes utilizar para hacer el análisis de impactos ambientales. Al final lo que haces es multiplicar ese factor de emisión o conversión por la cantidad de ese material o ese recurso que estés utilizando, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, bueno, pues si una empresa está produciendo 1.700 toneladas de aluminio, por cada tonelada de aluminio que esté produciendo, está generando 7.803 kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? Si estamos hablando de consumir un gas natural, por ejemplo, pues por cada kilovatio hora que consumimos un gas natural, esto a modo de ejemplo, pues estamos generando 0,202 kilogramos de CO2, ¿no? Entonces, imaginaros todas esas operaciones con todas esas flechitas y cada una de esas flechitas tiene factores de conversión a diferentes categorías de impacto ambiental. Al final, no es más que productos y sumas y ir recopilando todo esto de manera ordenada, ¿no? No es más difícil que eso. Hay unas bases de datos con estos factores de conversión que utilizan estas herramientas y nosotros al hacer el inventario vamos identificando y cuantificando el consumo de materias primas o recursos y al final esas herramientas te van dando esos impactos ambientales, ¿no? De cada flechita, de una operación, de una fase y del ciclo de vida completo, ¿no? Entonces, digamos, este concepto, ¿no? Este enfoque de multiplicar un consumo de una materia prima o un recurso por esos factores de conversión, normalmente se utilizan diferentes tipos de softwares, ¿no? Como el SIMA Pro, hay otras herramientas, hay algunas de software abierto, como el OpenLCA, que están conectados a bases de datos que contienen estos factores de conversión, como por ejemplo EcoInvent, ¿no? Que es una de las bases de datos más reconocidas, y utilizando metodologías específicas que te dicen qué tipo de categorías de impacto ambiental tienes que utilizar, pues todas estas herramientas internamente bueno, te hacen todos estos análisis para que al final puedas tener esa visibilidad del análisis de impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, ¿no? Y al final el ciclo de vida del análisis, o sea, del análisis del ciclo de vida, pues al final vas a tener unos valores en diferentes unidades para las categorías de impacto ambiental que te definen las reglas de categoría de producto que aplican al producto en cuestión, ¿no? Bueno, aquí esto es simplemente un ejemplo de las más significativas, como el potencial de cambio climático, que es al final el indicador que se utiliza para obtener la huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de un producto. Bueno, con todo esto, obviamente, todas estas herramientas te ayudan a visualizar cuáles son los impactos ambientales en las diferentes categorías de impacto ambiental y te dan la visibilidad de tratar de ir partiendo el ciclo de vida, ya sea en fases o en partes del producto, para identificar dónde están los parámetros críticos
y dónde están los parámetros críticos y dónde están los mayores impactos ambientales de cada una de las categorías de impacto ambiental para que puedas tomar acciones, ¿no? Como decía, hay algunas metodologías que hacen la traslación de esos palabras o categorías de impacto ambiental tan raros en impactos ambientales finales, ¿no? De impacto final que se les llama, para que tengamos un poco más visibilidad en algo que podemos entender de una manera más sencilla, y es cuáles son los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de mi producto en la salud de las personas, en los ecosistemas y en la disponibilidad de recursos naturales, ¿no? Y de la misma manera podríamos partir el ciclo de vida o diferentes aspectos o partes del producto para tratar de identificar dónde está la mayor parte de impacto ambiental sobre la salud de las personas, ¿no? Si está en el producto, si está en la fase de operación, si está en un consumible, si está en un tipo de material, etcétera, etcétera, ¿no? Hola, Lander. A ver, normalmente mi experiencia es que las empresas se han ido gestionando internamente estos análisis con hojas Excel y otras herramientas un poco más sencillas. No conozco, seguramente que sí lo haya, y a medida que van avanzando los softwares de diseño y desarrollo, incluso con los softwares de gestión de producto, los PLMs o Windchills, o incluso softwares de modelado 3D, pues ya puedes incorporar, aparte de las características de los materiales, pues digamos, costes unitarios, y con eso te podrías llegar a calcular algo, ¿no? Pero así como estas así comerciales, no conozco. Ya te digo que la mayoría de las empresas lo que han hecho es internamente ir desarrollando sus herramientas. Vale, llegamos al punto de para qué vale esto, ¿no? En la interpretación de resultados. Obviamente es fundamental para conocer dónde están los impactos ambientales de mi producto y tratar de desarrollar un poco el rendimiento ambiental o el impacto ambiental de mis productos desde las partes de diseño y desarrollo. Eh, es totalmente necesario para como soporte a la consecución de algunos certificados ambientales o algunas huellas, que veremos ahora rápidamente. Nos da muchísima información para identificar qué líneas estratégicas tenemos que desarrollar orientado a reducir los impactos ambientales de mi empresa y por ende de mi organización, o sea, de mi producto y por ende de mi organización, y como herramienta para comunicar, ¿no? Los impactos ambientales que tiene mi producto, para compararme con otros productos, como oportunidad para, digamos, mostrar lo que estoy haciendo en la reducción de impactos ambientales y mostrar un poco las líneas de acción que estoy trabajando para reducir esos impactos ambientales, ¿no? Entonces, con todo esto, digamos, esto es digamos, el método o la herramienta que necesitamos para calcular diferentes huellas y certificaciones, ¿no? Eh, bueno, veíamos antes que en el Pacto Verde Europeo se está poniendo el foco en las emisiones, ¿no? Y ya sea a nivel de organización, muchas empresas están tratando de calcular su huella de carbono a nivel de organización, pero se empieza a demandar cuál es la huella de carbono de los productos, ¿no? Para calcular la huella de carbono de un producto tienes que hacer un análisis del ciclo de vida, y lo único que tienes que hacer es extraer solo el dato de este indicador, ¿no? El Global Warming Potential. Al final, esa es digamos, la intensidad, bueno, los gases de efecto invernadero que estás provocando, ¿no? Y al final se miden en kilogramos de CO2 equivalente, pero tendrías que hacer el mismo análisis, pero solo fijándote en este indicador, ¿no? Para eso también hay estándares que te dicen cómo tienes que calcular la huella de carbono de productos, y con esto pues puedes conseguir diferentes certificaciones, ¿no? Que la mayoría de las entidades certificadoras pues ya certifican, ¿no? La huella de carbono a nivel de producto. Otro tipo de huella que se empieza a demandar, lo que pasa que en estos casos solo para, bueno, fundamentalmente para aquellos productos que tengan un consumo de agua relevante en todo su ciclo de vida, ¿no? Y sería la huella hídrica. El enfoque y el approach sería el mismo, hacer un análisis del ciclo de vida, pero solo fijándonos en uno de estos indicadores, ¿no? Y para esto también, bueno, pues hay una estándar, hay una ISO que te dice cómo tienes que calcular la huella hídrica, y con eso también podrías conseguir certificaciones de huella hídrica de tu producto, ¿no? A más, y pensando un poco en la huella ambiental, ¿no? Del producto, en el cual tengas que
verificar o certificar cuáles son todos los impactos ambientales que están generando tu producto. La certificación un poco que más está presente y que más se demanda en algunos sectores es la declaración ambiental de producto, ¿no? Que lo único que hace es, bueno, hay una entidad tercera que verifica ese análisis del ciclo de vida que se ha hecho sobre tu producto y que comunica esos impactos ambientales, ¿no? Esto contiene todos los impactos ambientales que las reglas de categoría de producto específicas que apliquen a tu producto te va a decir que tienes que calcular y, bueno, hay diferentes sistemas internacionales que hacen públicos estos documentos que desde el punto de vista de marketing se pueden explotar, ¿no? Pero ya digo que esto es una tendencia más allá de que sea una obligación legal, y que todavía no lo es una tendencia en algunos sectores, por ejemplo en la construcción o en la edificación, por ejemplo en los textiles y cada vez más en diferentes tipos de productos, ¿no? Incluso en la alimentación. Podéis entrar al portal de International EPD System y podéis ver ejemplos de cientos de productos en diferentes categorías de producto, para que veáis un poco qué información contienen estas declaraciones ambientales de producto, ¿no? Y, bueno, hemos hablado de la parte de coste, ¿no? De impacto en coste, hemos hablado de la parte de impactos ambientales, pero si pensamos en que desarrollar productos sostenibles, ¿no? Y esa propuesta de regulación de ecodiseño nos habla de diseño de productos sostenibles, bueno, para cubrir un poco toda la sostenibilidad nos quedaría la parte social, ¿no? O sea, si queremos desarrollar productos sostenibles y hemos medido la parte económica y hemos medido la parte ambiental, también tendríamos que trabajar en el impacto social de nuestros productos, ¿no? Hay otra metodología que es el análisis del impacto social a lo largo del ciclo de vida de productos, que esto de momento no se está dando, pero que sí que están puestas las bases desde hace 20 años, desde el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que está empezando a trabajar, bueno, desde hace 20 años, como digo, en definir cuáles son los criterios para hacer esto, ¿no? Al final el enfoque es el mismo, es definir diferentes categorías de impacto, en este caso desde el punto de vista de la parte de impacto social, ya sea derechos humanos, condiciones de trabajo, seguridad y salud, impacto socioeconómico. Aquí la diferencia es que tenemos diferentes grupos de interés, ¿no? En el otro caso, en la parte ambiental, el grupo de interés sería el medio ambiente, digamos, pero aquí tenemos diferentes categorías de grupos de interés, ¿no? Pues personas empleadas, comunidades locales, la sociedad en general, consumidores, otros actores de la cadena de valor, ¿no? Digamos que el enfoque, como digo, es el mismo, es identificar diferentes categorías de impacto. Hay algunas referencias que podéis encontrar que ya lleva desarrollando esto desde hace ya bastantes años, como los que decía desde el 2011, las guías, esta iniciativa del ciclo de vida desde el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, está desarrollando guías para cómo hacer un análisis del impacto social de productos y aquí en este caso se pone el foco en 5 grupos de interés, pero hay otras entidades internacionales que también están trabajando, pues en este caso, en productos más concretos, ¿no? Por ejemplo, productos químicos. Entonces, bueno, aunque no se dé y no se demande, esto, digamos, acabaría por cubrir un poco ese análisis de sostenibilidad del ciclo de vida de un producto, ¿no? Bueno, aquí hago un ejemplo de diferentes subcategorías o categorías de impacto social para diferentes grupos de interés y aquí en este punto lo que tendríamos que hacer cuando tratamos de desarrollar un producto es identificar cuáles son los grupos de interés a lo largo del ciclo de vida de un producto y para cada una de las fases del ciclo de vida pues tratar de identificar qué indicadores desde el punto de vista de impacto social podríamos medir y podríamos, bueno, definir ese cuadro de indicadores para medir, conocer el impacto social que estamos provocando y tratar de mejorar, ¿no? Con el objetivo de que al final tratemos de analizar la sostenibilidad del ciclo de vida de los productos, ¿no? Y tratemos de combinar el análisis de los impactos ambientales con el análisis de los costes acumulados a lo largo del ciclo de vida y los impactos sociales, ¿no? Esto, digamos, el concepto también está definido desde hace 20 años, desde hace más de 10 años, desde el 2011, en el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, como os decía. Y bueno, aquí el problema es combinar las cosas, ¿no?
porque en un caso estamos hablando de indicadores con diferentes unidades o magnitudes, ¿no? Si hablamos de los impactos finales, podríamos pensar, hay alguna metodología que te convierte esos impactos ambientales en una unidad única, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de unidades diversas para las diferentes categorías de impactos ambientales. Aquí estamos hablando de costes y aquí estamos hablando de otro tipo de indicadores, ¿no? Entonces, ¿cómo combino peras, manzanas y plátanos? Pues ahí está un poco el tema, ¿no? Para tratar de tener una referencia y una medición de cuánto de sostenible es mi producto, ¿no? En este proyecto que bueno, se ha acabado recientemente, nosotros lideramos un paquete de trabajo para analizar sostenibilidad y circularidad del ciclo de vida de productos y ahí trabajamos en una metodología de cómo combinar esto y cómo llegar a tener una cuantificación de sostenibilidad de diferentes alternativas de producto, ¿no? Sin entrar al detalle de cómo se ha hecho esto, pero sí que bueno, se empieza a trabajar no solo en este proyecto, sino en otros, en tratar de definir referencias en cómo tenemos que combinar la cuantificación de los impactos ambientales con la cuantificación de los costes, con la cuantificación de los impactos sociales, para que al final podamos tener una forma de comparar diferentes productos, ¿no? Ya sea internamente o diferentes tecnologías o diferentes alternativas o hacer análisis de sensibilidad o incluso en el futuro que podamos comparar productos diferentes, ¿no? Y bueno, ya solo a modo de resumen, bueno, un poco ver que el ciclo de vida es una herramienta o un método fundamental para analizar impactos ambientales, económicos y sociales, ¿no? Y para desarrollar proyectos, productos, diseñar y desarrollar productos que ayuden en esta transición hacia la economía circular. Como hemos visto que hay diferentes ámbitos de análisis, como la parte de costes, de impactos ambientales, impacto social, y que se está trabajando en cómo podemos combinar todas estas cosas para analizar al final la sostenibilidad del ciclo de vida, para que tratemos de que los productos que diseñemos y desarrollemos sean más sostenibles y tengan unos impactos ambientales menores y vayan totalmente alineados a los principios de la economía circular. Y otra parte fundamental, que bueno, he avanzado un poquito antes, es no solo que tengamos en cuenta estas metodologías, enfoques y herramientas para analizar de manera contable un producto una vez que se está fabricando en serie, ¿no? Bueno, pues ya llevo fabricando este producto, voy a analizar los impactos ambientales, voy a calcular huellas y voy a obtener certificaciones, sino para que integremos estas técnicas en nuestros procesos de diseño y desarrollo de producto o de compras, por ejemplo, o de desarrollo de tecnologías, para asegurarnos de que los productos que estemos diseñando y desarrollando cuando salgan al mercado sean lo más sostenibles posibles, ¿no? Sí. Para el cálculo de huella de carbono, los prácticos en lugar de utilizar soluciones específicas de análisis del ciclo de vida, mirando solamente la categoría de cambio climático como es comentado. Entiendo que de acuerdo con la resolución de los meses de 2014-2017, habría que seguir un enfoque de ciclo de vida. ¿No sería correcto realizar la huella de carbono con cuaderno de Excel sin la pregunta es que si solamente utilizamos entiendo una hoja Excel para la fase de fabricación que puede ser certificado teniendo en cuenta estándares internacionales y su GH. Bueno, la problemática con esto es que las bases de datos y los factores de conversión se van actualizando. De la misma manera que cuando calculamos una huella de carbono a nivel de la organización, anualmente hay una actualización de los factores de conversión. Entonces, uno de los problemas es tener actualizados todas esas hojas Excel de acuerdo a los últimos factores de conversión. Y la otra es que los certificadores, de alguna manera, ya reconocen ciertas herramientas porque están verificadas la herramienta y el proceso de cálculo de las diferentes herramientas, ¿no? Para calcular. Entonces, otro problema que podríamos tener es que, digamos, te tengo que hacer una verificación de cómo funciona tu herramienta, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el tema de la construcción hay un sistema que se llama Levels, que ya reconoce diferentes herramientas y que están aceptadas en la utilización de diferentes herramientas, ¿no? Comerciales. Y la problemática de utilizar hojas Excel, pues puede ser o que no estés adaptado a los últimos datos, ¿no? O que no esté actualizada, y que te tengan que verificar la herramienta en sí.
¿vale? Pero en cualquier caso, si queremos calcular la huella de carbono y el análisis del ciclo de vida y obtener una certificación, sí que tenemos que tener el enfoque del ciclo de vida. Dependiendo de cada categoría de producto, en esas reglas de categoría de producto que os comentaba antes, se definen diferentes opciones y en algunos casos podrías calcular cradle to grave, por ejemplo, o desde la extracción de materiales hasta la puerta de tu fábrica, y en otros casos, digamos, el ciclo de vida completo hasta la gestión del fin de vida de los residuos, ¿no? Entonces, cuando compares, por ejemplo, declaraciones ambientales de producto, una de las cosas fundamentales es tener en cuenta esos límites del sistema, ¿no? Cuando empiezas a contar y cuando acabas. Pero bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que la dificultad es, podrías tener una Excel, tendrías que hacer que te verifiquen la herramienta, y la problemática también es que estar adaptado a todos estos factores eh, de conversión, ¿no? Que por otra parte, para acceder a esos, en muchos de los casos, pues tienes que pagar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? Eh, Vale, bueno, digamos que para acabar un poco, si queréis estar un poco al corriente de todas las iniciativas o todas las actividades que están desarrollando en Navarra Circular, bueno, las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, se está muy activo y se están comunicando un poco todas las iniciativas como estos webinars, foros, bueno, para que estéis un poco al corriente. Y bueno, si en algún caso tenéis interés de hacer un diagnóstico de economía circular, bueno, que sepáis que podéis escribir en la web a un cuestionario y un email en el que podéis solicitar el diagnóstico de circularidad. Bueno, un último minutito para dudas, preguntas, comentarios. No. Vale, pues sin más por mi parte, muchísimas gracias a todos y a todas por asistir, por vuestra atención. Espero que os haya sido útil y que hayamos tratado de resolver algunas dudas. Y bueno, nos seguimos viendo en los próximos webinars. Como decía antes, esta sesión se ha grabado y se subirá al canal de YouTube de Navarra Circular en los próximos días, y os mandaremos un email para informaros. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias de nuevo y feliz viernes y feliz fin de semana. Buen día. Gracias, adiós. Igualmente, adiós.